Buenos días al pueblo de Venezuela. Un gran abrazo a todos. En el año 2010-2011, la Fundación Podemos le recomendó al gobierno del presidente Chávez, como se ve en este documento oficial, que me encarcelara porque podía tener réditos políticos y electorales de mi encarcelamiento. Decía ese informe de Podemos que una persona que había estado preso tantas veces no iba a escarmentar, y que por eso lo ideal era soltarme. En el año 2018, la encuesta Data Análisis le preguntó a la gente sobre los liderazgos emergentes en Venezuela. Y entonces, en esa encuesta de Data Análisis aparecían como nuevos liderazgos emergentes en Venezuela. Vean aquí, Data Análisis, marzo del 2018. Lorenzo Mendoza con 11.9, María Corina Machado con 6.5 y Leoceris García como 5.9. Y de allí para abajo aparecía Enrique Capriles, Henry Ramos, Leopoldo López, Antonio Ledesma. La principal encuesta del gobierno, la encuesta que el gobierno siempre ha consultado, que es Interlace, aquí ven ustedes Telesur, consultando la encuesta Interlace. La página del Partido Socialista Unido de Venezuela, consultando a la encuesta Interlace. Esa encuesta Interlace, como lo señala el diario El Nacional, señaló recientemente que la tarjeta El Negro de ayuda social que planteaba Leoceris García como candidato a la alcaldía de Caracas tenía 64% de respaldo y que la intención de voto por Leoceris García era de 24%. Esto lo dice Interlace, la encuestadora más consultada por el gobierno de Venezuela. Estimados señores, como lo demuestran todos esos documentos y testimonios que he presentado, mi inhabilitación no es producto del azar, al contrario, está muy bien pensada. En los últimos días he mantenido conversaciones con el Centro Carter, la Unión Europea, cuya delegación está en Venezuela, así como la delegación de Michel Bachelet, que está en Venezuela, los noruegos, en cuyos esfuerzos y mediación profesional en México confío, aunado a mis colegas opositores que están en México. Especialmente he conversado con Gerardo Blay, Freddy Guevara. A todos les he hecho la misma pregunta: ¿cómo se puede vender como exitoso un proceso de diálogo si mientras se celebra en México ese diálogo se mutilan los derechos políticos de opositores? ¿Cómo pueden venir el Centro Carter y la Unión Europea a Venezuela para observar un proceso electoral si antes deben callar, como pretende el gobierno, el hecho que el candidato con mayor posibilidad de ganar la capital del país se le inhabilite? El gobierno quiere un diálogo o un monólogo. El gobierno quiere una observación o una legitimación del proceso adelantada, como la que viene haciendo desde hace muchos años el CELA, que es el observador que más le conviene al gobierno, porque son una suerte de socios del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mi proceso inhabilita a un ciudadano por liderar la intención de voto opositor en Caracas, como lo dice la encuesta más consultada por el régimen venezolano, es decir, la encuesta Interlace. Pero además, porque como se demuestra en este documento del doctor César Alvarado, esta es la declaración del doctor César Alvarado, que es la mano derecha de Carmen Meléndez. En este video, que está en las redes sociales, la mano derecha de Carmen Meléndez le aclara a sus seguidores que el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela es Carmen Meléndez y no Leoceris García, porque ellos estaban conscientes que Leoceris García, como lo dice la propia encuesta de Interlace, era el único candidato de oposición que le comía votos en el chavismo. Mientras mi caso esté abierto, se empaña el diálogo en México y se burla la invitación al Centro Carter y la ONU, pues mi inhabilitación no es solamente una descalificación para no participar, como se ha hecho con Richard Mardo o con Eduardo Samán, inhabilitaciones ilegales y políticas
que se aplican a personas que han sido funcionarios públicos. Mi caso es más grave. Una inhabilitación sin adjetivo es una potestad de la Contraloría General de la República y pone la carga de la prueba en el inhabilitado a fin de demostrar su inocencia. Pero es que ese no es mi caso, porque yo no soy inhabilitable por Contraloría, ya que no reúno los requisitos para que la Contraloría me pudiera inhabilitar, porque jamás en mi vida yo he sido funcionario público. A mí solo me puede inhabilitar el Tribunal Supremo de Justicia y yo no tengo sentencia definitivamente firme en ningún tribunal de la República. Por ejemplo, en el año 2014, el régimen me acusó de legitimación de capitales, lo hizo en voz del diputado chavista Julio Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela, bajo la excusa que yo recibía, tal cual dice el expediente, dinero y financiamiento del presidente Álvaro Uribe. Ese caso judicial no tiene sentencia, ni siquiera ha tenido oportunidad de que se abra el juicio. Así que la Contraloría no podría tomar ese caso, traerlo, inhabilitarme por dos razones. Primero, yo no soy funcionario público, ni el delito que supuestamente cometí, lo cometí siendo funcionario público, sino editor del Grupo Sexto Poder. A menos que ahora ser editor y director de un medio de comunicación sea ser funcionario público y no nos habíamos enterado. Segundo, no hay sentencia firme de ese caso, no he sido juzgado. Y en todo caso, una vez sentenciado, es el Tribunal Supremo de Justicia y no la Contraloría General de la República quien debe inhabilitarme. Esto yo lo he conversado largamente con el señor secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, con el gran embajador Jimmy Story, que ha estado junto con Mark Raymond de la Embajada de Estados Unidos, muy pendiente de mi caso. Mi inhabilitación es ilegal y una violación a mis derechos humanos porque vulnera mi derecho a elegir y ser elegido, que son derechos políticos. La inhabilitación, como han denunciado los rectores representantes de la oposición con los cuales he conversado, Enrique Márquez y Picón, se da sin que yo sea funcionario público o haya sido funcionario público en el pasado. Dice el rector Roberto Picón, rector del Consejo Nacional Electoral, que la inhabilitación de Leocenis García se da una vez que anunció su intención de participar y de postularse a un cargo de elección popular. El rector Picón señaló que el artículo 65 de la Constitución venezolana establece que no podrá optar a un cargo de elección popular quienes hayan sido condenados por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y que esa circunstancia prevista pretende garantizar los derechos fundamentales como el político, que no es el caso de Leocenis García, que ni siquiera ha sido funcionario. Con tales previsiones constitucionales se apunta a brindar la mayor garantía posible para el ejercicio de los derechos ciudadanos sin que sufran interferencia por decisiones oportunistas en sedes administrativas. El rector ha dicho que la exigencia de la sentencia definitiva pretende tutelar el derecho al debido proceso, que incluye el derecho a la defensa, tanto en las actuaciones judiciales como en las actuaciones administrativas. Todo esto apegado al contenido del artículo 49 de la Constitución. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, también ha compartido su postura y ha agregado que el uso discrecional de la sanción accesoria de inhabilitación para ejercicio de cargos públicos quebranta derechos políticos de los ciudadanos. También el secretario general de la OEA, el doctor Luis Almagro, ha dicho que la inhabilitación de Leocenis García empaña el proceso de elecciones del 21 de noviembre. Desde el 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva un caso contra el Estado venezolano por la violación sistemática a los derechos de Leocenis García. Desde entonces he sido encarcelado sin sentencia firme que pruebe mi culpabilidad, unas 9 veces. Debido a esto no puedo tener cuentas en el país. Me cancelaron el pasaporte, me prohíben salir del país y ahora me inhabilitan. Bueno, falta que me agarren la cédula y me la quiten, es lo único que falta. El Movimiento Pro Ciudadanos participó en las pasadas elecciones y una vez que tuvimos el informe, consideramos que esas elecciones fueron fraudulentas. Y 2 meses después,
yo viajé a Washington y consigné en la sede de la OEA el informe sobre esas irregularidades. Una vez que regresé a Venezuela, me fue confiscado el pasaporte y mi visa americana por órdenes del segundo al mando del régimen en Venezuela, el diputado Diosdado Cabello. En los últimos días, después que el CNE canceló mi inscripción, hemos pedido el oficio de inhabilitación, el cual le fue negado a la víctima, quien habla, y también a los rectores del Consejo Nacional, el doctor Roberto Picón y el doctor Enrique Márquez, que no les han mostrado cuál es el documento. Asimismo, miles de simpatizantes de ProCiudadanos han marchado al CNE sin respuesta, mientras que otros dirigentes de ProCiudadanos se declararon en huelga de hambre frente al Consejo Nacional y los levantaron a palo. ¿Cómo puede haber un proceso justo si en la capital del país se inhabilita al único candidato de oposición que podía ganarle a la candidata del chavismo? A pesar de esto, quiero reafirmar al país que ciertamente estamos asistiendo a un proceso electoral no por las garantías que brinda el gobierno, sino a pesar de no haberlas. El gobierno, con acciones como la que perpetúa contra mí, pretende que la abstención les siga favoreciendo, atizonando la vía de la violencia que les ha servido para socavar cada día más la democracia. No hay otra bala más efectiva para asesinar el totalitarismo que la bala del voto. Tenemos el revólver de las elecciones y tenemos que disparar la bala del voto. Quizás algunos no pueden comprender el llamado que ahora hago, pero por más desfavorable que sean mis circunstancias personales, llamo a ejercer a los venezolanos el voto, a votar contra el gobierno, a votar contra el hambre, porque solo el que participa puede exigir, cantar fraude y pelear. El camino es el voto. Es difícil, largo, porque el gobierno no tiene vocación democrática, pero es el voto masivo el que hará retroceder el régimen imperante. No quiero ser triunfalista, sé que hay una enorme desconfianza en el voto y en el liderazgo opositor, pero sé que esta vía que estamos construyendo con todos los obstáculos que pone el régimen nos hará rescatar la democracia del foso al que la tiraron los intereses más oscuros de la República. Invito a votar por ProCiudadanos, el Partido del Cambio, en la tarjeta del cambio en todo el país, especialmente en Caracas, como una voz de protesta frente al gobierno. Pero sobre todo, llamo a los cerros de Caracas a votar por ProCiudadanos, por sus candidatos propios a concejales y por el candidato a alcalde que hemos inscrito. Yo estoy en el símbolo de ProCiudadanos. Votar por ProCiudadanos es habilitarme, mantenerme vivo a pesar de los intereses oscuros del extremismo del gobierno que quieren desaparecerme y hacerme forastero en mi propia patria. Al pueblo de Venezuela los llamo a votar, a participar, porque más temprano que tarde llegaremos al poder para la gloria y honra de todos los que en estos últimos años derramaron su sangre para construir una nueva Venezuela. Muchas gracias.